episodio 53 de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Este es un espacio en donde yo recibo preguntas y las respondo, alejándonos de certezas, alejándonos de verdades absolutas, acercándonos a esos temas que nos generan dudas, preguntas, también conociendo historias, ¿no? En primera persona, relatos históricos y entrevistas con algunos de los expertos más importantes de diferentes ramas, visiones del fenómeno y la temática ovni, también por supuesto con distintos testigos. Ya ha pasado muchísima gente y para mí es un orgullo y un honor seguir construyendo este espacio y gracias por el apoyo de todos ustedes, que sin eso sería imposible. Soy Jorge Luis Zuckdorf, me encuentran en redes, en Instagram soy @JorgeLuisSoficial, en Twitter soy @JorgeLuisS-77 y con el hashtag numeral La Huella OVNI nos comunicamos. Ahí quiero preguntas, por favor, necesitamos ampliar la mirada. ¿De qué temas quieren que hablemos? Quiero sus experiencias personales. ¿Vieron algo extraño? ¿Tuvieron algún tipo de experiencia? ¿Se animan a contarla? No les voy a dar una explicación a menos que realmente la tenga, pero sí me interesa mucho poder escucharlos, poder conocer esas historias. Bueno, si les parece, vamos adelante con el episodio 53. Es una pregunta que me hizo Luis D, @lutdan con doble N, que me pregunta: ¿qué se sabe de casos en Asia y en Medio Oriente? ¿Cuáles son los más conocidos? Saludos desde Monterrey, México. Gracias, Luis, y lamento haber tardado tanto en responderte. Hay muchísimos casos y muchísimos casos reconocidos en todas las áreas. Hoy me voy a centrar en dos. Voy a hablar de uno específicamente y en detalle, y de otro vamos a hablar un poquito por arriba, pero lo vamos a profundizar en otro momento, especialmente por el tiempo. El primer caso del que vamos a hablar es lo que se considera uno de los primeros casos de ovnis de la historia. Es un supuesto avistamiento que se dio en 1803. Se dio en Japón, en la ciudad de Hitachinokuni. Hitachinokuni. Oh, qué difícil. Hitachinokuni. Bien, Hitachinokuni. En Hitachinokuni, en 1803, los habitantes cuentan distintos documentos, vieron bajar una especie de nave, de platillo redondo, sobre la superficie, y de ella salió una mujer muy bella, dicen, joven, de pelo rojo, tez muy pálida, de no más de 20 años según relataban, y que nadie pudo comunicarse con ella, que el tiempo se paralizó y que todo se permaneció como estático por varios minutos. Este es el dato estos son los datos de la leyenda que se repiten en diferentes fuentes. De hecho, se habla de alrededor de 11 fuentes diferentes que describen exactamente lo mismo, con algunas sutiles diferencias. El caso pasó a la historia como el extraño caso del Utsurbune de Hitachinokuni. Esto es un trabalengua, gente. Pero bueno, disculpen, mi japonés no es muy fluido. Y fue el primer caso registrado en Japón y que haya estado escrito, y lo interesante es que coincide con los casos que a partir de la década del 40 se empiezan a dar, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pienso en el caso de Kenneth Arnold, del cual ya hablamos, del caso Roswell, del cual ya hablamos. Este caso es muy similar, pero estamos hablando de un caso que tiene más de 200 años. Y este es el tipo de casos que yo digo que es interesante prestarles atención, porque acá es donde cualquier tipo de planteo de evolución tecnológica humana queda fuera, porque estamos hablando de elementos que por 200, 300 años se han descrito de la misma manera. Estamos hablando de un disco que de hecho en algunas de estas descripciones hablan de un disco metálico con incluso ventanas de cristal que descendió sobre esta ciudad. De esa nave salió una mujer joven, se paralizó el tiempo por varios minutos y nadie pudo comunicarse con ella.
Cabe decir que hay muchos investigadores en la actualidad intentando buscar algún tipo de prueba física de esta historia. Hasta ahora no se ha encontrado, pero claramente algo ocurrió que a diferentes personas les llamó tanto la atención y lo plasmaron en documentos e incluso en pinturas y dibujos que han llegado hasta nuestra época. Este es el primer caso de Asia de lo que estamos hablando. Obviamente hay muchísimos más. Y cada tanto podemos ir tocando alguno de estos casos. Otro caso interesante ocurrió en China y es un caso muy polémico. Es una foto de principios de la década del 40, acá hay debate si es del 40, del 41, del 42, del 43, y se llama el ovni de Hopeg. Es una foto que en teoría alguien descubrió revisando los papeles de su padre que acababa de morir y se encontró con esta foto que ahora vamos a subir, en donde en medio de la ciudad se ve un extraño objeto y se ve gente señalándolo. Hay quien debate que en realidad temporalmente esa foto no podría ser de ese momento. Hay quien debate que en realidad podría tratarse de una luminaria en la calle. Pero bueno, nada, vean la foto y hablemos de uno de los primeros casos ocurridos en China y que esta foto mostraría algo extraño que la gente está mirando, o sea, porque realmente hay una persona señalando hacia este objeto. Cabe destacar también que es sumamente común, normal y hasta bastante típico, por decirlo de alguna manera, confundirnos en fotos, lámparas, luces, luminarias, pero sobre todo en reflejos, porque en reflejos desaparece todo el contexto de alrededor de la lámpara y tal vez solo queda la luz. Aquí no se ven cables, no se ve nada de lo cual esté colgando esta lámpara y no se ven qué podría estar reflejándose, pero también claramente estamos hablando de imágenes muy viejas que podrían tener ciertas imperfecciones y que esa imperfección termine siendo este objeto que estamos viendo. Vamos a seguir hablando un poquito más de Asia y de China especialmente con declaraciones bastante actuales del Pentágono en base a toda la desclasificación ovni que está haciendo en los últimos días. Y seguimos hablando de Asia de alguna manera, de China, de los ovnis en esto que es la huella ovni. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y recuerden seguirme en redes. En Instagram soy @JorgeLuisS-oficial, en Twitter soy @JorgeLuisS-77 y recuerden que intentamos otra vez ser tendencia para atrapar nuevos adeptos a estas temáticas que aparte nos enriquezcan con miradas, con preguntas diferentes, ampliarlos en los temas, nada, siempre está bueno tener muchas voces, así que para eso usamos el hashtag numeral la huella ovni, como decía, a ver si logramos ser tendencia. Bueno, hoy es un programa como súper variado, súper completo, vamos saltando de un tema a otro, hemos hablado de biología, de historia, y seguimos hablando y ahora nos vamos a meter un poquito en la actualidad. Les decía recién al principio que en el segmento anterior hablamos de los ovnis en Asia y de alguna manera vamos a seguir vinculado a eso porque vamos a seguir hablando de China, pero esta vez vamos a hablar de China desde una manera distinta. Desde principios de año, en realidad desde el año pasado, vienen sobrevolando las noticias del Pentágono, del Senado de los Estados Unidos, de la Marina de los Estados Unidos, denunciando, incluso filtrando algunos videos de ovnis grabados por sus aviones. Objetos que según ellos mismos eran inteligentes, objetos que iban a velocidades mucho más rápidas de lo que estamos acostumbrados a ver, objetos que ellos mismos declararon no tener idea. Ahora sí, en esa misma declaración en donde dijeron no sabemos qué son, también cabe decir que ellos mismos plantearon que para ellos no saber qué son no significaba que fuesen extraterrestres, sino que lo más probable es que fuesen de alguna potencia enemiga y alguna tecnología secreta.
que siempre es uno de los puntos en muchos de los fenómenos de avistamientos ovnis. Ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Lo que decía el proyecto Libro Azul se ha cumplido mucho décadas y décadas después. Un 95% de los elementos vistos en el cielo que consideramos ovnis tienen explicación. Hay un 5 que no. Hay un 5 que no, e incluso dentro de ese 5 hay algunos que hace muchos años, incluso algunos cientos de años, permanecen igual, sin ningún tipo de evolución tecnológica. Y ahí es donde nos preguntamos si podría tratarse de tecnologías terrestres secretas que no hayan evolucionado o que hayan sido hiper tecnológicas desde el inicio. Esa es como una de las grandes preguntas. Bien, estábamos en el Pentágono. Hace un par de semanas el Pentágono anunció que iba a empezar a investigar de una manera más formal. Anunciaron que iban a hacer una comisión y el 14 de agosto, públicamente, el Pentágono anunció la creación de una unidad encargada de estudiar oficialmente objetos voladores no identificados u ovnis. Se va a enfocar y lo que explicaron es que se va a enfocar en detectar posibles maniobras de espionaje lideradas por adversarios de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, después de haber hablado de todos estos objetos que sobrevuelan el cielo de Estados Unidos, el océano Pacífico al sur de Estados Unidos y al norte de México, ellos piensan que se tratan de objetos que están espiando el territorio de los Estados Unidos y piensan que muchos de estos objetos podrían tratarse de algún tipo de tecnología china que están utilizando para observarlos. Por eso están creando estas comisiones, por lo menos es lo que explican oficialmente, para intentar determinar si realmente hay objetos chinos observando lo que realiza Estados Unidos con sus fuerzas armadas. De hecho, una portavoz del Pentágono, que se llama Susan Gould, dijo que la célula de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados pretende comprender mejor la naturaleza y origen de estos fenómenos. También aclara que no creen que estos fenómenos tengan que ver con hombres verdes, sino que más bien son adversarios reales de los Estados Unidos. Y al final termina explicando que el objetivo de esta nueva unidad del Pentágono será la de detectar, analizar y catalogar estos fenómenos aéreos no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional. Y terminó diciendo: el Pentágono toma muy en serio cualquier incursión de aeronaves no autorizadas en nuestros centros de entrenamiento o en nuestro espacio aéreo y revisa todos los informes. ¿La declaración es novedosa? No, no es novedosa. Usualmente desde el proyecto Libro Azul y proyectos anteriores, y de hecho la gran mayoría de las oficinas de investigación del fenómeno ovni tienen el mismo objetivo. ¿Y esto está mal? No, no está mal. No tenemos pruebas de que alguno de estos objetos pudiera ser extraterrestre. Entonces, primero que nada, hay que basarse en las teorías e hipótesis más lógicas. Comprobar si puede tratarse de tecnología militar secreta, de tecnología de alguna nación rival. Obviamente, si esto se descarta, la hipótesis va a seguir preguntándose, o la nueva hipótesis va a empezar a preguntarse entonces qué es lo que podría ser. Pero este es el ejercicio de investigación que siempre se tiene que hacer. O sea, cuando nosotros vemos algo extraño en el cielo, primero tenemos que ir por todas las respuestas obvias y probables en torno a lo conocido. Una vez que todo eso está totalmente descartado, es donde empezamos a plantearnos o a preguntarnos qué es lo que ocurre. Este es el proceso que está planteando el Pentágono. Obviamente ellos lo plantean desde un punto de vista que, vuelvo a decir, que fue el mismo punto de vista por el cual se creó el proyecto Libro Azul. Volver a preguntarse si estos objetos que están volando sobre nuestras cabezas son una amenaza
para la soberanía de un país. Hace un par de semanas, en la entrevista que hacíamos con Enrique Colbeck, él nos hablaba justamente de el peligro potencial que podían llegar a tener estos objetos sobrevolando nuestras cabezas, ¿no? No sé si lo recuerdan, era el controlador aéreo mexicano. Un poco el planteo del Pentágono es: vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo, qué son estos objetos que grabamos, qué son estos objetos que conocieron ustedes, para tratar de darle una explicación. Nuestra primera hipótesis es que se tratan de espías. Obviamente no entraría en la cabeza de nadie que el Pentágono, ante la primera hipótesis, nos diga: vamos a investigar si se trata de naves extraterrestres. De ninguna manera. Para poder analizar, en caso de que no se le encuentre explicación, qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que puede ser. Este es el punto, y esto es lo interesante de este tema. Estamos poniendo en agenda la investigación del fenómeno ovni como nos gusta a nosotros, por lo menos como desde el punto de vista que yo planteo, ¿no? Que son preguntas y tratar de descartar lo lógico. Una vez que descartemos lo lógico, empezaremos a analizar otras hipótesis. Ya tenemos algunos puntos interesantes, que es los pilotos y ciertos ingenieros, incluso de la Marina de Estados Unidos, diciendo que no tienen nada que ver con ninguna tecnología que ellos hayan escuchado en su vida. O sea, ya es un punto para que nos llame la atención y para que esté en los medios de prensa de todo el mundo. Bueno, el tiempo nos dirá cuál es la realidad, el tiempo nos dirá qué es lo que ocurre con esta investigación, el tiempo nos dirá si lo que ocurre con esta investigación, muchas veces pasa esto: las investigaciones que se realizan después quedan clasificadas y terminan pasando años, décadas, hasta que esas conclusiones llegan a nosotros, y cuando llegan 50, 40, 30 años después, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿esta es la conclusión real, total y completa? Si esta es la conclusión real, total y completa, ¿por qué tuvieron que pasar tantos años para que alguien nos la hiciera llegar? Son preguntas que van quedando abiertas, ¿no? Que tienen que ver con la conspiración y con el secreto, que de alguna manera sí, siempre está vinculado al fenómeno ovni, y es uno de los puntos que lo hace también hiperatractivo. Hay gente que tiene mejor información que nosotros. ¿Por qué ocultan esas conclusiones? Y si las conclusiones son perfectamente explicables y lógicas, ¿por qué no sabemos qué es lo que... ¿Por qué no sabemos a qué han llegado esas conclusiones? Bien, son muchísimas preguntas sobre un mismo tema, pero es la actualidad, es un tema que venimos dando vueltas y vueltas y vueltas desde que empezamos el programa, ¿no? El Pentágono y los ovnis parece que va a ser una de las temáticas más fuertes que vamos a tener, y parece que se ha instalado por un largo tiempo, creo yo, en gran parte gracias al trabajo de Luis Elizondo. Bien, vamos a ir a la música y después vamos a seguir con nuestro programa. Vamos con Elton John. Encontré una canción que se llama I Have Seen the Sources. Vamos a escucharla y después seguimos con La Huella OVNI. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Vamos cerrando el episodio 53 de La Huella OVNI. Y nos encontramos en el próximo. Seguimos escuchándonos, seguimos haciendo entrevistas, respondiendo preguntas y dedicándonos a este mundo tan fascinante que es mirar al cielo y preguntarnos qué hay allá arriba. ¿Nos están observando? ¿Nos crearon? ¿No hay nada? ¿Somos los últimos? ¿Somos los menos evolucionados? ¿Somos los más evolucionados y los primeros? ¿Tenemos una ilusión de dioses y esos dioses podrían ser extraterrestres? ¿No tienen nada que ver? ¿No hay nada? ¿Somos los únicos? Son tantas y tantas preguntas sin respuestas, que esa es la fascinación que tiene este mundo, que yo los invito a entrar. Así que si les parece bien, nos escuchamos en la próxima. Gracias. Chau.